Daniel, gracias por venir. No, por Buenas favor, noches. gracias por la invitación. Al contrario. Quisiera empezar por un tema que es lo que pasó en la semana, un encuentro llamado por una diputada provincial para revisar, para charlar, para discutir un poco sobre aquella ley del 2017 de lo que se llama disciplinamiento de los fiscales. Es decir, la política, a mi juicio, toma en un puño a los fiscales y dice, ojo cómo te exportás, porque usted fue expositor en esa presentación. De los 19 senadores, 18 no fueron. Me pareció una falta de respeto, me pareció violento, me pareció me pareció prepotente, ¿no? Porque demuestran alguna impunidad. Pero cuénteme un poco sobre el encuentro y sobre el fondo de la cuestión, ¿no? Bueno, el encuentro me parece una buena iniciativa. Siempre son buenas las audiencias públicas y obviamente estuvo movilizado por distintos diputados que han presentado proyectos para modificar esta situación y en alguna medida volver un poco hacia atrás a lo que era el régimen anterior. Claro. Estuvo presente el senador Raceto, el único, por el Senado. Hubiera sido de esperar una mayor participación del Senado en este tipo de reuniones, porque allí pudieron manifestarse las facultades de Derecho de Santa Fe y de Rosario, los colegios de abogados de la provincia de Santa Fe, la gente de la Fiscalía, de la Defensa Pública, fue la Defensora General. Bueno, yo estuve participado también invitado y bueno, me parece que son opiniones como para tener en cuenta a la hora de definir la posibilidad de una modificación. Allí la posición fue unánime en el sentido desde todos los sectores, universitarios, colegios de abogados, judiciales, en el sentido de que esta norma hay que modificarla. No hay antecedente en la Argentina ni en el mundo. Está fuera de época total. Completamente. Además, nunca un Ministerio Público Fiscal, que en nuestra Constitución Nacional tiene autonomía plena, fue una de las grandes conquistas de Alfonsín en el Pacto de Oliva, conseguir ese artículo de la Constitución Nacional que le daba autonomía plena al Ministerio Público Fiscal. Bueno, no puede depender el Ministerio Público Fiscal, que tiene a su cargo la persecución penal estratégica en una región, no puede depender de un poder del Estado. Claro. Es como si dependiera de la Corte, porque evidentemente esto implica un condicionamiento y además un condicionamiento institucional. Yo dije en esa exposición, no podemos depender de que haya buenos o malos legisladores. No es un problema personal, no es que confiemos o desconfiemos, es un problema institucional. El Ministerio Público Fiscal tiene que tener autonomía y esto no implica que no deban responder cuando cometen errores. De hecho, fíjese que nuestro Ministerio Público Fiscal, a diferencia de otros lugares, ha perseguido, ha encarcelado a fiscales de su propio, claro. Incluso a superiores. ¿Qué quiere decir esto? Que me parece que es hora de pensar en volver al viejo esquema, la ley 13.013, que establecía como una suerte de tribunal de enjuiciamiento. Se puede discutir la composición, pero era un esquema que es el esquema que generalmente domina en la mayoría de los sistemas acusatorios y que permite establecer, digamos, la responsabilidad y eventualmente la sanción de los fiscales, y solo dejar al modo de juicio político a los que son cabeza, ¿no? Defensora General, Fiscal General, como los ministros de la Corte. Claro. Daniel, corrió mucho una frase suya de hace unas semanas atrás, en un reportaje que le hizo nuestro colega rosarino también, Reinaldo Sietecase, de que en Santa Fe no hay policía. La docencia a veces a uno lo lleva a ser extremista para ser gráfico. Entiendo. Santa Fe tiene un problema muy serio, dejando de lado las políticas primarias. Si usted tiene trabajo, empleo, educación, obviamente los niveles de violencia y conflictividad se reducen. En lo que es estrictamente políticas de seguridad, hay tres grandes actores: la policía, los fiscales que están a cargo de la persecución penal y la cárcel. Santa Fe tiene problemas serios en la cárcel y tiene problemas serios en la policía. Me parece que lo que yo quise significar con esa expresión es que lamentablemente necesitamos retomar el control político de la policía
la policía ha venido sufriendo lo cual no quiere decir que no haya muy buenos policías, estamos hablando de una cuestión... Perfectamente, sí. La policía ha venido sufriendo desde hace ya unos años un proceso de autonomización. Esto no es bueno, es de manual, y hoy lo que se visualiza es además una atomización en los mandos, lo cual complica aún más la cosa. Pero lo cierto es que no hace falta que le explique a los rosarinos que la capacidad de respuesta de la principal o de la primera agencia político-criminal que debería tener un Estado pareciera que no tiene una capacidad de rendimiento muy baja, muy baja. Usted puede tener un país sin ejército, sí. Costa Rica. No puede tener un país ni un Estado sin policía. Claro, lógico. Mencionó las cárceles también. Los fiscales hace, 6 meses, 7 meses están diciendo el 90% de los problemas de extorsiones y balas vienen organizados desde las cárceles. Hace 6 meses que están gritando a quien lo quiera escuchar y no pasa nada tampoco. Y ahí hay el otro problema. Nuestros fiscales, con todos los defectos, los inconvenientes y las debilidades que tiene el Ministerio Público y las cosas que tiene que mejorar, pero en 9 años se duplicó la tasa de encierro. Han encarcelado en progresión geométrica, han encarcelado a los jefes de las organizaciones y a pesar de todo eso no han podido ni reducir la violencia, ni evitar que las economías delictivas sigan creciendo, ni impedir que los que están fuera de circulación, fuera de la calle, sigan manejando el negocio. Decir, la policía y las cárceles no... Bueno, y ahí me parece que... De los 3 que nos mencionó, hay 2 que no funcionan. Hay 2 que deberían, digamos, que nos obligan a repensar una reforma. Perdimos una gran oportunidad de discutir la reforma policial con las leyes que había presentado el anterior ministro Saín. Se perdió una oportunidad histórica. Creo que hay que retomar ya esa iniciativa, más allá que sea otro el proyecto, las discusiones, pero ya hay que tomar como una obligación de la política la necesidad de discutir la reforma policial y también hay que tomar medidas que tienen que ver con el funcionamiento del servicio penitenciario. Y en esto la producción de información, la inteligencia criminal, vamos a llamarla, es fundamental, pero también tiene que llegar a la cárcel. Sí, claro. Sí. Daniel, esta semana se conoció un fallo de la Corte donde se derogó un recurso extraordinario que habían presentado los funcionarios del Ministerio Público de la acusación. Hubo un solo voto en disidencia, fue el suyo. ¿Nos puede explicar un poco ese fallo, por favor? Muy simple. 2 fiscales plantearon la inconstitucionalidad de la inmunidad de proceso, un fuero particular que tienen los legisladores en Santa Fe, vinculado al caso concreto de un senador. En primera instancia y en Cámara, la justicia penal consideró de que ese fuero ya había perdido, digamos, si se quiere, estaba un poco fuera de tiempo, implicaba más un privilegio que algo que debería apuntar a proteger el libre desempeño Correcto. De la función. No impedía, por otra parte, la falta de ese fuero de que el legislador pueda trabajar libremente porque tienen inmunidad de arresto. Y bueno, contra esa decisión se interpusieron recursos ante la Corte terminó en primer lugar, en su primera intervención, la Corte por 4 votos a 2 declaró que esos fueros eran válidos y que debían mantenerse. Entonces, contra esa decisión de la Corte Provincial, los fiscales... ¿Esos 2 votos, uno era el suyo? Y el del doctor Netri. Y el del doctor Netri. Contra esa decisión, los fiscales Eder y Echapapietra interpusieron un recurso extraordinario para ir a la Corte Federal. Y lo que resolvió la Corte... El recurso extraordinario es un recurso que, si bien va a la Corte Federal o Nacional, debe interponerse ante el tribunal que dictó el fallo. O sea, no que la Corte Provincial. Hasta la Corte Provincial tiene la posibilidad de admitir y conceder el recurso o de inadmitirlo y no concederlo. Lo que hizo la Corte en este caso, por 5 votos a 1, fue... 4 votos a 1, porque el doctor Spuller no estaba presente, fue inadmitir el recurso y decir que no corresponde que intervenga la Corte Nacional, con lo cual queda abierta ahora la posibilidad, si es que la van a usar, de que los fiscales vayan directamente en queja ante la Corte Nacional
con un recurso de queja para ver si la Corte dice, bueno, tomo el asunto o no tomo el asunto y me pronuncio. Si la Corte no toma el asunto, la Corte Nacional, que definitivamente queda cerrado el caso y siguen vigentes, por lo tanto, los fueros. Yo me confundí, en realidad la primera decisión de la Corte Provincial fue también 5-1. Ah, ok, perfecto. Yo no le voy a preguntar a usted cómo es la explicación, porque usted fue el voto en disidencia, pero hablábamos antes, no se puede entender, cómo no se le puede ni preguntar a un legislador si hizo las cosas bien o mal. Porque es lo que está pasando concretamente en Santa Fe. En Santa Fe, bueno, los fiscales dicen, hiciste algo mal, vení a explicarlo. No, ni voy. No parece razonable. Suelo dar... bueno, me parece que acá también hay un componente, digamos, donde la política tiene que asumir un poco la responsabilidad. Yo suelo dar el ejemplo de dos presidentes, o expresidentes, Mauricio Macri, Cristina Kirchner. Y los dos han pasado y se han sometido a procesos, han tenido que concurrir a tribunales. Pareciera que no es demasiado razonable en los tiempos que vivimos. De modo que, bueno, habrá que ver si la Corte Nacional decide tomar este caso, considera que verdaderamente el caso tiene un interés institucional y un agravio constitucional, y veremos qué es lo que resuelve. Daniel, le voy a preguntar, un tema, usted me dice si sí o si no, porque es un tema que está en este momento en el candelero y en manos de la Corte, en definitiva, que es el tema de Vicentín. No le voy a pedir su opinión ni nada, pero sí hay plazos, porque hoy por hoy está todo frenado, está todo parado, y eso tiene una implicancia, buena, mala, cada uno evaluará, mejor, peor, no sé, pero el tiempo juega para un lado o para otro. ¿Hay un plazo para que la Corte tome una decisión si le devuelve al juez del concurso las acciones o se lo queda? Sí, la Corte tiene claro, aquí hubo una presentación en uso de facultades, digamos, que tiene la presidencia de la Corte. Se dispuso dar trámite a un pedido, no admitirlo, sino dar trámite a un pedido, y se establecieron una serie de traslados a la concursada, a la sindicatura, al comité de acreedores, para escuchar cuál era la posición respecto de los planteos que se hacían en ese pedido de avocación de la Corte. Hubo una revocatoria, lo cual demoró un poquito más, porque al interponerse una revocatoria hubo que pronunciarse sobre la revocatoria. Hubo en el interín una excusación, yo me tuve que excusar, la Corte no aceptó mi excusación por cuestiones puntuales que no vienen al caso, y ahora se están terminando de completar los traslados. Apenas se completen los traslados, se le corre vista al procurador de la Corte, se escucha su opinión y la Corte inmediatamente tiene que resolver. La Corte quiere resolver esto, digamos, no hay ninguna demora en el trámite. Se podrá objetar o no el trámite, sí, pero demora en el trámite no hay, y seguramente en pocos días tendremos novedades sobre esta cuestión. Esto es cuestión de días. Y que se están corriendo los traslados y ya prácticamente yo, por ejemplo, hoy quería llamar a Santa Fe para averiguar, pero debe estar pendiente un solo traslado y después el traslado al procurador. Sí. Y los traslados iniciales son traslados cortos. Es cierto que tampoco las partes usaron algunos recursos que podrían haber apresurado el trámite, como por ejemplo pedir la habilitación de la feria. Y bueno, ahí tenemos 2 semanas que fueron en el mes de julio. Pero la idea es obviamente resolver esto en el tiempo más corto posible. Y la decisión, para entenderla desde lo técnico, es o vuelve al juez del concurso la decisión ¿qué sería pasa? O la Corte se aboca al tema y asume prácticamente el trámite del concurso, sí, o la Corte dice, no, acá no hay hemos escuchado a todo el mundo, de todo esto que se escuchó puede surgir que haya alguna cuestión que se pueda canalizar por otro lado, pero no sé, la vocación no es procedente y por lo tanto tiene que retomar el juez de primera instancia la continuación del trámite concursal. Perfectamente entendido. Daniel, un gusto grande siempre poder conversar y muchas gracias por venir. Al contrario. Muy amable.